Me siento frustrado, de verdad, porque da mucha impotencia grabar un testimonio real, hacer una entrevista real y después tener que esconder ese video en un disco duro porque la persona que habló puede salir perjudicada. Y eso fue exactamente lo que pasó. Yo grabé una entrevista sobre un Tesla que tuvo una degradación de batería bastante preocupante. Y este auto solo tiene 2 años de comprado y unas 30.000 millas aproximadamente. Esto tira a la basura todo el discurso de ahorro que nos venden. El video quedó muy fuerte. Tenía el testimonio, la telemetría y todo lo necesario para mostrárselos, cubriendo su rostro y cambiando el tono de su voz de la persona. Pero escúchame bien, no es porque sea falso o porque me dé miedo hablar de Tesla. Es porque la persona que me dio ese testimonio trabaja adentro de esta empresa. Él investigó y se enteró cómo la tecnología podía dar con él. Y me pidió que por favor no lo expusiera. Y lo entiendo perfectamente. Cuando hablamos de una empresa con carros que están conectados 24/7, que registran tus datos de uso, a qué hora cargas y tu historial de servicio, yo no voy a dar datos específicos para que puedan identificar a esta persona. Ninguna vista de YouTube vale más que la seguridad de alguien que confió en mí. Pero este tema sí hay que hablarlo. Porque si tú estás pensando en comprar un Tesla nuevo o usado, creyendo que vas a hacer el negocio de tu vida, te estás metiendo en una trampa para tu cartera. Quédate, porque te voy a mostrar los números reales que los concesionarios no te muestran. En este caso, particularmente de la página de internet de Tesla que no te los muestra, porque por ahí es donde compramos estos vehículos. Y el desgaste que destruye estos carros todos los días. Y quiero que te quedes con el dato que te voy a dar. 2 años y 30.000 millas. Estamos hablando de un vehículo muy costoso que se compró 0 millas. Y escuchen bien, lo cuidaba como una niña. El dueño no era un loco que cargaba la batería todos los días al 100% y lo dejaba caer a cero. Siempre lo mantenía entre el 20% y el 80% que recomienda esta empresa. Tampoco usó nunca los supercargadores. Siempre lo cargaba en su casa a 240 voltios y lo guardaba dentro de su garaje. Sabe cómo hacer todo bien, porque precisamente esta persona trabaja con esta marca. Y aún así, lo que le sucedió a esta batería fue algo que a su dueño le dolió muchísimo, porque él creía que haciendo todo bien, su auto iba a durarle mucho tiempo. Este auto le mostró una pérdida de capacidad tan grande en tan poco tiempo que te obliga a preguntarte, ¿qué es lo que realmente está pasando bajo el piso de estos autos? Todas las baterías se degradan, en eso estamos claros. Tu celular dura menos cada año, pero una cosa es cambiar de teléfono y otra muy distinta es gastar 40 o 50 mil dólares pensando que esa inversión va a mantener su valor de reventa o que te va a durar muchísimo tiempo. Y ver cómo esa batería se degrada frente a tus ojos antes de que siquiera termines de pagarlo al banco, ahí la emoción se va al piso. Y aquí es donde los números te dan un buen golpe. Mucha gente se compra un Tesla cegada por sus 320 millas de rango y tú dices, listo, con esta cantidad estoy tranquilo para vivir diariamente. Pues esto es mentira. En la vida real, tú no tendrías acceso a estas 320 millas completas. Porque si tú quieres cuidar esta batería, todos los expertos y la misma marca te recomiendan que trabajes dentro de un rango seguro, que es entre un 80% y un 20% de su capacidad. Es decir, que no suba ni baje de estos porcentajes. Eso significa que de entrada te están quitando el 40% del tanque. Claro, el otro rango lo usarás solo en momentos de emergencia. Pero si el carro promete 320 millas al 100%, tu deber es usarlo normalmente entre un 80 y un 20%. Así que tu rango diario cambia de 320 millas a tener unas 190 millas útiles para tu día a día. Y eso estando nuevo de paquete, sin nada de degradación. Solo 190 millas para ir a trabajar, para prender la calefacción o el aire acondicionado, para estar parado en el tráfico. Y si haces aplicaciones o trabajas en la calle, esas 190 millas se te van como echarte agua en la mano con los dedos abiertos. Estarás estresado contando porcentajes. ¿Será que llego?
¿Será que voy viendo dónde queda un supercargador cerca? ¿Tendré alguno por aquí? ¿O tendré que ir a cargar antes de seguir trabajando? Esas son las preguntas diarias y la ansiedad con la que vive alguien que está manejando un Tesla. Y si 190 millas útiles te parecen poco, espérate a sumarle el desgaste de todos los días por culpa de algo que no puedes controlar, el clima. Una batería de litio es extremadamente delicada. Si vives aquí en Texas o en zonas de calor, el sol te derrite. Dejas el carro estacionado a 105 grados mientras trabajas. Y el sistema térmico tiene que consumir tu batería solo para evitar que se dañe. Y si vives en lugares fríos, es igual o peor. El invierno extremo te paraliza la química de la batería. Se roba tu porcentaje y tu autonomía. Ese desgaste constante, diario, silencioso, es algo que no te dibujan en la página de internet. Pero el clima solo te destruye la batería. Lo que viene ahora te destruye el bolsillo directo. Porque cuando tú vas a reclamar la garantía pensando que Tesla te va a resolver esto, es cuando descubres la letra pequeña que nadie te leyó el día que lo firmaste. Haz una pequeña pausa aquí. Tal vez en este momento tu cerebro te está diciendo: ¿sabes qué, Eduardo? Tienes razón. Voy a cancelar la idea del eléctrico y me voy a comprar un Toyota híbrido para evitarme toda esta pesadilla. Cuidado si crees que los híbridos son la salvación absoluta. Te vas a estrellar contra la pared. Te acabo de colocar una tarjeta aquí arriba y el link en la descripción del video llamado Véndelo ahora, porque tu híbrido será basura en 3 años. Ábrelo en otra pestaña para que lo veas apenas terminemos, porque ahora es que este video se va a poner mejor. Sigamos. Todo lo que te estoy diciendo es porque yo también tengo experiencia con un Tesla Model 3 2018. Lo compré usado en unos $29.500 y terminé vendiéndolo en $16.000 apenas un año y medio después de comprarlo. Lo vendí exactamente por lo que te estoy diciendo. No aguanté el estrés de estar pendiente de cuánta batería me quedaba disponible mientras estaba trabajando. Calcula tú cuánto dinero perdí en tan poco tiempo. Sí, me ahorré dinero en gasolina, pero lo que no gasté en gasolina lo terminé pagando en una depreciación brutal en mi Tesla. Ahora también súmale el costo del seguro. Los Teslas, como sabemos, están llenos de tecnología y tienen una estructura bien compleja. Un choque de un carro normal de gasolina es un arreglo de un par de miles de dólares. En el caso de un Tesla, el mismo golpe puede ser una pérdida total. Repararlos es tan costoso que las aseguradoras te cobran mucho más dinero que en una póliza de un auto normal. Y cuando empieza a perder batería, como le pasó al auto del que te estoy hablando, de seguro tú irás a reclamar la garantía en Tesla, ¿verdad? Pues lee las letras pequeñas de esa garantía. Esta solo cubre si la batería cae por debajo del 70%. ¿Y sabes lo que significa vivir con un carro que perdió el 20 o el 25% de su rango en tan poco tiempo? Aquí no solo estamos hablando de un 20%, estamos hablando de que tu rango real de uso, ese que debe estar entre un 80 y un 20%, bajó a unas tristes 153 millas útiles. Esto te hace vivir cada vez más estresado cuando manejas, viendo el porcentaje y cruzando los dedos para ver si llegas con esta cantidad de millas a tu destino. Para Tesla, el carro está dentro de las especificaciones, pero para tu cartera es una tragedia. Pierdes autonomía, el carro pierde miles de dólares de valor y cuando lo intentas vender, el comprador te va a pedir que lo cargues al 100% para cuando él llegue ver su capacidad real. Y ahí tu garantía se desvanece por completo. Y todo esto nos lleva de vuelta al testimonio confidencial que tengo guardado. Te voy a ser muy honesto. Esta persona ya está en proceso de salir de esta empresa. Está buscando algo mejor. Y el día que cruce esa puerta, este canal va a ser el primero en publicar toda esta verdad. El video completo con la telemetría real, con los números exactos, con la cara oculta de esta industria sin ningún filtro. Y cuando salga, va a hacer mucho ruido. Así que si no estás suscrito,
te lo vas a perder. No te lo digo como un favor, te lo digo porque ese video va a ser de los que la gente comparte. Y tú decides si eres de los primeros en verlo o de los últimos en enterarte. Mira, Tesla en serio es una maravilla tecnológica. La aceleración instantánea es brutal. La conducción autónoma es increíble. Han evolucionado de una manera que pocos fabricantes han logrado. Si lo manejas, aunque sea 20 minutos, entiendes por qué la gente se enamora. Y precisamente porque se enamoran tan rápido, es que hay que tener la cabeza fría antes de firmar. Porque el carro que te seduce en el test drive es el mismo que después te cobra la batería, el seguro, la depreciación y el estrés al manejarlo. Así que si vas a comprarlo, cómpralo con los ojos abiertos, no porque te lo venden bonito, sino porque hiciste los números y te salieron bien. Y con todo lo que te advertí hace un momento, si ya estás pensando en saltar a uno de los híbridos para escapar de esto, haz clic en el video que tienes en la pantalla ahora mismo. Entra ya para que descubras por qué tu próximo híbrido podría convertirse en un dolor de cabeza invendible en solo 3 años. Haz clic aquí y nos vemos en el próximo video.